Gracias, Yoli. Vamos a platicar con el exsecretario de Economía de México, es Ildefonso Guajardo Villarreal, economista, político y bueno, con amplia experiencia, parte de esta mesa negociadora del nuevo TECMEC, del nuevo tratado comercial entre México, Canadá y los Estados Unidos. Secretario, te saludo. ¿Cómo estás, Ildefonso? Qué gusto saludarte, Raúl. Buenas tardes. Muchas gracias. A ver, yo quisiera, con tu amplia experiencia en economía, somos el primer socio comercial de los Estados Unidos en este momento. ¿Cuál es tu visión, lógicamente, si gana uno o gana otro, si gana Trump o gana Biden? ¿Cuál es el escenario que tú observas con tu experiencia en este tipo de relación con republicanos o con demócratas? La agenda bilateral entre Estados Unidos y México es muy compleja. Son dos de los países con una interacción muchísimo más profunda que normalmente tienes en el contexto internacional. Una frontera muy grande con demasiada actividad económica y de cruces, una situación migrante importante, tanto de mexicanos con residencia en Estados Unidos como México como un país de paso, de proceso de migración centroamericana. Entonces, el resultado de esta elección sin duda va a tener implicaciones muy profundas en cuanto a la orientación de la agenda. Si vemos, por ejemplo, y en cada tema será diferente, si vemos el tema migratorio, México como país de tránsito, ya escuchábamos el posicionamiento demócrata sobre completamente cambiar la perspectiva que había puesto la administración Trump de hacer México un país de receptor, mientras que los migrantes llevaban su juicio desde el punto de vista del proceso migratorio. Eso, sin duda, ayudará a México en levantar la presión que actualmente tenemos sobre una gran cantidad de migrantes que están utilizando el territorio mexicano como un espacio para esperar su juicio migratorio en Estados Unidos. Hay otros temas como el tema de energías limpias. Una administración Biden reingresará a Estados Unidos al Acuerdo de París y sin duda establecerá nuevas valoraciones desde el punto de vista de energías alternativas y estará ejerciendo presión sobre México, sobre las recientes decisiones en materia energética, que ha tenido señales muy controvertidas desde el punto de vista de inversión en fuentes de energía alternativa. Desde el punto de vista comercial, también tendremos agendas diversas. La administración Biden, sabemos que va a tener mucho más énfasis en cuestiones de derechos laborales y una serie de elementos de la agenda que se cambió con el nuevo tratado, con el TEMEC, y que sin duda también por otros motivos ha sido avanzada por la administración Trump, pero no necesariamente vigilando el interés que se tiene desde el punto de vista de derechos para poder establecer una agenda mucho más enfocada a derechos. Así es que la relación México-Estados Unidos tiene una complejidad que seguirá siendo sin duda un gran reto. Quien quiera que gane la elección, es evidente que el señor Biden establecerá el papel de líder de Estados Unidos en el contexto internacional e introducirá muchísimo más certidumbre en este contexto. Ildefonso Guajardo, hace algunos días enviaron algunos legisladores, han enviado cartas precisamente al presidente Trump preocupados por lo que está sucediendo en México. Sí, esto respecto a los acuerdos comerciales que están incluidos en el TECMEC, ¿esto de alguna forma puede generar algún tipo de freno a este, digamos, intercambio comercial y a este acuerdo que de alguna forma se ha establecido con los tres países? La ventaja que tienen los acuerdos comerciales es que establecen también reglas para poder dirimir tus diferencias. El que exista un acuerdo comercial no necesariamente te dice que se eliminarán las controversias comerciales, sino le da un mecanismo muchísimo más predictible y mucho más ordenado para poder establecer tus diferencias, en este caso, sobre la implementación en algunas áreas específicas. Vimos una carta en el terreno de digital y electrónico en cuanto a una serie de exigencias que establece un nuevo ordenamiento por parte del Banco Central en cuanto a todo lo que es transacciones electrónicas. Ahí también vimos una carta previa en materia de energía, en materia de una serie de quejas que se han establecido por incumplimiento o por no apego a las condiciones del acuerdo. Pero todos esos elementos tendrían dentro del acuerdo un mecanismo de solución de diferencias que sin duda se tiene que poner en práctica.
Así es que yo dudo mucho que el resultado de la elección vaya a tener algún impacto de freno o descarrilamiento del acuerdo ya en funciones. Más bien creo que esta serie de cartas y de quejas anticipadas deberían de encontrar un mecanismo de solución a través de los términos del mismo acuerdo. Bien, el tema electoral en Estados Unidos también tiene alguna influencia en que México sea el primer socio comercial y que haya desbancado a China. ¿Qué es lo que ves en los siguientes meses o años y dependiendo de quién gane la elección o no ves algún vínculo en esto, Ildefonso Guajardo? No, sin duda hay un vínculo desde el punto de vista de lo que ha sido la actitud de la administración Trump en sus relaciones comerciales internacionales. El acuerdo, lo que logra, el nuevo acuerdo, es darle muchísimo más fortaleza a la integración de la región de América del Norte frente a otras regiones en el mundo. La actitud que la administración Trump ha tenido frente a China en la imposición de aranceles ha tenido un efecto directo sobre el comportamiento del déficit comercial, que ha influido en reposicionar a México como el socio comercial número uno en la agenda norteamericana. Pero sin duda, el resultado de la elección tendrá un impacto significativo en la manera como Estados Unidos está conduciendo su relación comercial con el resto del mundo. En el caso de China, una administración Biden también presionará a China, porque China se ha convertido en un problema en el comercio internacional, con una agenda también muy clara y muy definida para evitar el plagio de propiedad intelectual y una serie de acusaciones que Estados Unidos ha estado avanzando en el contexto internacional, pero al menos lo hará con mucho más certidumbre en relación de las pertenencias de Estados Unidos en el ámbito multilateral, sobre todo en el caso comercial con la Organización Mundial del Comercio. Entonces esperemos que, en dado caso que sea un triunfo demócrata, el señor Biden restablezca la confianza en los organismos multilaterales. Claro, seguirá ejerciendo presión sobre un mejor comportamiento de China en el contexto internacional. En cualquiera de los dos escenarios, esta relación difícil con China favorece transitoriamente a la integración de México y a México como destino de inversiones relevantes en el contexto de América del Norte. Sin embargo, no es necesariamente la solución que queremos de largo plazo. Bien, finalmente el tema de las remesas, a ver, es todo un tema. Sí, en México se ha planteado como un logro de gobierno el que las remesas aumentan. De hecho, hemos tenido 4 meses consecutivos, de acuerdo a lo que da el Banco de México, con incremento en las remesas. ¿Por qué este incremento? ¿Cómo lo lees? Y de alguna forma, ¿cuál es el impacto que va a tener la comunidad hispana en esta jornada electoral que está concluyendo en Estados Unidos? Bueno, en general creo que va a haber un impacto importante de la participación de las minorías en esta elección. Cada vez la parte fundamental del electorado norteamericano está siendo menos anglosajona y mucho más integrada por minorías, etnicidades distintas. Y eso es el futuro. Claramente vimos un partido republicano luchando contra ese fenómeno en donde la base más sólida tradicional del votante republicano es en la población de origen anglo, con claramente referencia a un segmento que cada vez ha reducido su preponderancia dentro del electorado, aumentando la de la minoría hispana, aumentando la de otros grupos raciales dentro de Estados Unidos. Dentro de este contexto, sin duda, el futuro para nuestros connacionales en Estados Unidos es alentar su participación y establecer una agenda muchísimo más de fondo, mucho más profunda de los intereses de estas minorías dentro del contexto estadounidense. Veremos el resultado de esta elección y veremos cuál va a ser claramente la tendencia hacia el futuro de la participación de estas minorías étnicas, grupos étnicos en Estados Unidos. Hoy de las remesas, ¿qué piensas? O sea, ¿van a incrementarse? ¿Por qué se han incrementado las remesas? Yo creo que en una situación de COVID, donde hemos tenido un impacto muy serio en cuanto al flujo de ingresos y al desempleo y a la caída en ingresos en la población mexicana, siempre esas transferencias han sido un punto de soporte para las familias que se quedan en México. Y en condiciones como las que estamos enfrentando, está reflejando obviamente un apoyo incremental de acuerdo a la circunstancia que estamos viviendo en el país. Sin duda, estas remesas tendrán un comportamiento importante mientras estemos en esta situación económica precaria
y han sido claramente favorecidas por el hecho que la economía norteamericana no entró en un freno absoluto, que de alguna manera ha sido uno de los temas controvertidos sobre la manera de haber manejado COVID, pero que al menos desde el punto de vista económico ha favorecido el mantenimiento de estos flujos de apoyo a la población que se queda en México. Hacia el futuro, lo que hemos observado es que conforme se empieza a hacer más antigua la residencia en Estados Unidos, la fortaleza con la cual se siguen manteniendo estas transferencias empieza a debilitarse y empieza a reducirse conforme las generaciones van acumulando años de permanencia fuera de México. Bien. Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía, muchas gracias por tus conceptos en este programa especial de cobertura en Mega Noticias TVC. Te saludo, muy gracias, buenas tardes. Raúl, estaremos muy atentos porque siempre el impacto de la elección norteamericana no es solo un tema de relaciones exteriores, es un tema que afecta a la agenda interna de México y por eso lo importante y lo relevante que es estar listos para responder a ese resultado con una agenda en favor de los intereses de México dentro de América del Norte. Gracias por la invitación. Importante. Gracias a ti, esa es la razón precisamente de este programa especial, esta cobertura, la importancia que tiene para México la elección de los Estados Unidos en esta relación intensa que tenemos entre los dos países. Gracias, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.